Muy buenos días, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación, gracias a la CNR Mu- por haberme invitado y felicitar también a la institución y a su director ejecutivo por la excelente labor que han realizado en estos últimos años. Pablo, te escuchamos atentamente, te estamos viendo para que comiences con esta interesante exposición. Ok, bueno, vamos a hablar de un tema tremendamente importante para el futuro de Chile, no solo para la agricultura, sino que para todo el país en general, la economía, la ecología, la parte social, todo está dependiendo del agua en este momento. Entonces, para que estemos todos en la misma página. ¿Por qué se ha producido este problema del agua en Chile? Primero que nada tenemos el cambio climático, algo horroroso, la extensión el ensanchamiento del anticiclón del Pacífico que produce menos precipitación, el derretimiento glaciar también, menos agua, y el incremento de la isoterma cero que también produce menos reservas para la época estival. En pocas palabras, menor disponibilidad hídrica. Por otro lado, tenemos un consumo excesivo. La agricultura ha estado fuera de control literalmente en las últimas décadas. La parte forestal, bueno, puede producir agua, puede consumir agua dependiendo de dónde esté, la minería, la industria, la parte municipal también. Ha habido un incremento excesivo del consumo. Entonces, esta es la parte del problema. Pero soluciones, primero, antes de hablar de desalación, tenemos que hablar primero cómo solucionar esto. Primero que nada, no tenemos idea cuánto estamos consumiendo en cada cuenca. No tenemos idea. Entonces tiene que estar la ley del medidor. Todo usuario del agua, ya sea un pozo, una noria, como tenemos el grifo de la casa, todos tienen que tener un medidor, ojalá a tiempo real, administrado por la DGA. Si no sabemos con precisión cuánto estamos consumiendo como país, no podemos gestionar el agua en ninguna cuenca. Modelación hidrológica e investigación, eso es igualmente importante. Todas las cuencas son distintas, tenemos que averiguar, investigar cómo reacciona cada cuenca a distintos cambios de uso del suelo, ¿ya? Y en base a eso, generar una buena planificación territorial en torno al agua. Muchas veces se cambian los usos del suelo simplemente porque hay agua, pero no se ven las consecuencias del cambio climático, las consecuencias que podrían haber en otros sectores dentro de una misma cuenca, simplemente por este cambio de uso del suelo sin considerar la investigación. Reutilización de aguas, los países que han solucionado los problemas estos de agua se caracterizan porque no pierden una sola gota. Entonces, todas las aguas residuales, todas las aguas de alcantarillado tienen que ser tratadas y reutilizadas, todas las aguas de la minería tienen que ser tratadas y reutilizadas. Eficiencia en el riego, esto es lo más importante para este seminario, y no estamos hablando de riego tecnificado solamente, porque riego tecnificado es más que eficiente, es localizado, ¿ya? Eh, Tenemos que generar mucho más eficiencia, un nivel que no hemos alcanzado aún, el uso de hidrogeles, que pueden fácilmente reducirte en los volúmenes de riego en 50, 80, hasta a veces 90%, control de evaporación, otro 50% ahí, etcétera. Entonces, no podemos llegar y desalar agua, por ejemplo, para importarla a un territorio para que se siga derrochando. Tenemos que ser muy, muy eficientes y eso tiene que estar muy claro. Recuerden que la agricultura es la principal consumidora, entonces si podemos bajar de 80 a 90% del consumo nacional a 8 o 10%, estaríamos muy bien. Pues. Eh, Soluciona conflictos, están por todos lados, tenemos que remar todos para un mismo lado en una cuenca dada y existen las metodologías. Contratación de hidrólogos, esto es fundamental. Los hidrólogos, cada municipio debería tener un hidrólogo, cosa de que el hidrólogo se familiarice con sus cuencas de la comuna, haga los modelos y autorice o rechace nuevos cambios de uso de suelo, cosa que no hayan problemas hídricos después. Educación ambiental, este es un libro que estamos a punto de publicar sobre la educación infantil en 11 países de Latinoamérica y el Caribe. Chile ha hecho bastante, muchos países han hecho bastante, pero no es suficiente. Tenemos que hacer mucho más, no basta con educar a los niños, tenemos que buscar educar a los adultos. Tenemos que educar a los empleados públicos, tenemos que educar a las empresas privadas, todo tiene que ser, tenemos que cambiar la cultura del agua del chileno. Si pregunto ahora quién se duchó por menos de 1 o 2 minutos, la mayoría me va a decir que no, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar esa cultura.
Incentivos para la construcción de la implementación de sistemas de captación de agua lluvia en techos, en calles, en veredas durante las tormentas. Esa es muy buena agua, hay que aprovecharla. Jardines xerófitos, pasar del jardín inglés aquí al jardín xerófito, que es un jardín que se ve bonito y hermoso, pero que no utiliza agua prácticamente. Eso tenemos que cambiar, eso va parte de la cultura, del cambio cultural. Y finalmente, una vez que hicimos todos estas medidas, muchas de las cuencas que tienen problemas de agua hoy en día probablemente no necesiten importación, porque recuerden, importación, desalación, importación de agua es carísimo. Entonces, la importación de agua es la última solución, ¿ya? Y tiene que ser, obviamente, con ductos como estos, contra terremotos, y etcétera, con energías renovables, bombear el agua con energías renovables. Todo eso se está haciendo en este momento en otros países. Eh, hablemos de desalación, a nivel global, la cantidad de desaladoras que hay de más de 1 metro cúbico por segundo al día, o sea, de 1 metro cúbico al día, perdón, es impresionante. La mayoría concentrada en la zona mediterránea, en el Golfo Pérsico. Hay más de 16.000 plantas a nivel mundial desaladoras en 177 países. Se producen diariamente 95 millones de metros cúbicos de agua limpia, de agua pura o de agua tratada por medio de la desalación. Entre los líderes mundiales, la planta desaladora más potente del mundo está en Arabia Saudita, 12 metros cúbicos por segundo, y los líderes son 4 países básicamente: Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Dubái e Israel. ¿Ok? Ahora, a nivel global, gran parte, casi la mitad, está en el Medio Oriente, África del Norte, como decíamos, y en Latinoamérica y el Caribe. Ni siquiera Chile, Latinoamérica y el Caribe, menos del 6%. Es decir, tenemos un muy poquito porcentaje de desalación a nivel, cuando comparamos niveles globales. En términos de sectores, a nivel mundial, más del 60% del agua desalada se va para agua potable, 30% industria, incluyendo la minería, e irrigación menos de un 2%, cosa que está aumentando, eso sí, ¿ya? ¿Qué pasa con la desalación para la agricultura? Bueno, el principal método es la osmosis inversa, ¿ya? Osmosis inversa es lo que más resultado da para la agricultura, pero también se están dando muy buenos resultados con un pretratamiento de electrodiálisis, ¿ya? Electrodiálisis es básicamente que uno pone, hace pasar el agua por un tubo, por un canal o por un ducto o lo que sea, y le hace distintas cargas, ya es una carga positiva, una carga negativa eléctrica, eso se puede hacer con energía solar, y esta carga negativa, como en la sal está disuelta, sal NaCl, ¿cierto? El Na es positivo, se va al nodo negativo, y el Cl, como es negativo, se va al nodo positivo, pasa por una membrana, y así el agua se va desalinizando por electrodiálisis, ¿ya? Eso como pretratamiento ha dado muy buenos resultados para la agricultura y para otros procesos también. ¿Cuándo se justifica la desalación para la agricultura? Cuando hay una eficiencia extrema. Como digo, en Chile todavía no alcanzamos este nivel de eficiencia, ¿ya? Tenemos que ser mucho más eficientes, la agricultura tiene que consumir muchísimo menos y se puede producir muchísimo más con una fracción del agua que usamos en este momento para producir los alimentos, ¿ya? Se justifica también en sistemas agrícolas en donde tienen variables controladas, ¿ya? Por ejemplo, invernaderos, hidroponía, etcétera, y también cuando se generan productos de alto valor y de bajo consumo hídrico, ¿ya? Pero sin embargo, pese a esto, la producción de alimentos en un país es un tema de seguridad nacional, tal como el agua es un tema de seguridad nacional, la producción de alimentos también. Tenemos que producir alimentos, entonces tenemos que hacer esto. Nos estamos quedando sin agua, no nos va a quedar otra opción, ¿ya? Y entonces la tendencia para el caso como Chile es, claro, desalación, pero no solamente, según los estudios, no se justifica solamente para la agricultura, a menos que sean plantas muy pequeñitas, sino que tiene que hacer ese en combinación
con inversiones de otros sectores, empresa privada, agua potable, usos ecosistémicos, etcétera, una combinación de esfuerzos, no solo del Ministerio de Agricultura, sino que esfuerzos con otros ministerios para poder compartir esa agua con otros sectores. Recordemos que en la agricultura el agua se utiliza solamente en algunos meses del año, entonces la idea es el resto de los meses del año recarga de acuíferos, recuperación de ecosistemas, prácticamente simular las lluvias, ¿ya? Uso municipal, eso está por supuesto que necesitamos, no podemos seguir con los camiones aljibe y todo eso, uso industrial también lo mismo, etcétera. Pero hablemos de opciones de importación, por ejemplo, hablemos de la región metropolitana, mi querida comuna de Paine, donde yo crecí. Ahí podemos ver dónde está, o dónde estaba, la laguna de Aculeo. Esto es una imagen antigua, y podemos ver, aquí está la comuna de Paine, aquí está la localidad de Paine, la ciudad de Paine, ¿ya? Entonces, claro, una opción es poner una planta de tratamiento de alto poder, por ejemplo la de Tel Aviv, que tiene 7 metros cúbicos por segundo, utilizar una trayectoria de mínima pendiente y llegar hasta Paine, y ahí bifurcarla, y generar, por ejemplo, destinar 2 metros cúbicos por segundo para recuperar Aculeo, y el resto asociaciones de regantes, cultivos agrícolas, agua potable, industria, etc. Eso es una cosa. El problema de esto es que estamos en un país con terremotos, y estamos en un país que pueden generarse problemas si es que si es que hay cualquier imperfección o cualquier problema en la planta, estamos cortando el abastecimiento, y si dura el problema 2 semanas, estaríamos hablando de que se podrían perder todos los cultivos de la comuna. Entonces lo que se está haciendo ahora es más que nada, lo que se recomienda más para Chile es simplemente bombear agua de mar con tubos, un poquito más caros obviamente, etcétera, pero bombear agua de mar directamente con energías renovables, es decir, todo esto sería prácticamente durante el día, ¿ya? Aunque se pueden generar también durante la noche si se diseñan bien. Se va bifurcando, y recién ahí se instala una de estas pequeñas plantas de tratamiento que son del tamaño de un contenedor de 20 pies, y que pueden proporcionar, por ejemplo, agua potable para 50.000 personas fácilmente. Pueden ser distintas calidades, ¿cierto? Pueden ser para calidad de riego, para calidad de recarga de acuífero, para calidad municipal, para calidad industrial. Ahí uno va tratando, se llama desalación in situ, ¿ya? Y es muy importante esto porque son muy baratas, funcionan con energía solar, las tecnologías hoy día están que gastan muy poca energía, ¿ya? Y es un proceso realmente que se aconseja. Aquí en Colorado School of Mine, por ejemplo, diseñamos siempre estas plantas móviles. Esta específicamente está diseñada para potabilizar aguas servidas. Se le ingresa agua servida, está todo computabilizado adentro, ¿ya? Tiene macrofiltros, microfiltros, cloración, luz ultravioleta, etcétera, y va saliendo el agua de acuerdo a la calidad que uno le ponga en los computadores, en los mecanismos, y es todo automático, y te puede generar agua potable. De la minería, por ejemplo, hicimos los cálculos hace unas semanas en la universidad aquí, y claro, todos los yacimientos mineros que tengan más de 1.200 metros de elevación, se puede tratar su agua, con esa que viene con cianuro, con arsénico, todo eso, sus aguas residuales, en lugar de tenerlas en un relave, que se pierdan y se evaporen, simplemente se pueden tratar sin energía, ¿ya? Pero, aunque no estén a los 1.200, se puede usar con energía solar de todas formas, y puede darte agua potable, agua de riego, agua de uso industrial, etc. Lo que sí tenemos entonces es un problema ambiental de la desalación, ¿cierto? Las energías, claro, hasta hace unos años atrás, el problema principal era el consumo gigantesco de energía que requerían estas plantas. Hoy en día son tan eficientes que se hacen con energías renovables. Entonces el problema de la contaminación de CO2, por ejemplo, del exceso de energía, ya se solucionó. Lo que pasa ahora es, ¿qué hacemos con la salmuera? En el mundo se producen más de 140 millones de metros cúbicos de salmuera al día, la mayor parte en el Golfo Pérsico, pero es un problema que se está solucionando, como vamos a hablar en un rato más. ¿Qué se hace con esta salmuera? La mayor parte de las veces se vierte a las costas, a los océanos. Hay muchas veces que simplemente las plantas las vierten en
en los sistemas de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas servidas se encarga del problema. También hay veces que se hace inyección de acuíferos profundos, lo cual lo encuentro no debería hacerse. Lo que hacen es perforar acuíferos profundos, bombear agua y después infiltrar la salmuera. Eso no debería hacerse y ojalá que no se haga en Chile. También están las aplicaciones en la minería y procesos industriales, no solo enfriamiento de maquinarias y cosas así, sino que también se está haciendo síntesis de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico, que se utiliza mucho en la industria. Y por último, hay desaladoras que hacen el típico método de evaporación y cristalización, es decir, se evapora el agua, se condensa y se produce sal y después se queda la sal ahí nomás solamente. Comprar varios estudios, los más recientes y los más impactantes, porque como vamos a ver, los estudios han incrementado muchísimo, ¿ya? Primero que nada, Campos hizo un estudio en el Golfo Pérsico y hicieron descarga de la salmuera directamente en la costa, que es lo más común hasta el momento. Dos cosas importantes que destacar aquí. Uno es la salinidad. La sal, el agua con sal es más densa, por lo tanto se va al fondo marino, y este fondo marino tiene un ecosistema y daña el ecosistema por el exceso de sal, es un problema. Y el otro problema es la temperatura. La salmuera también viene cuando se descarga directamente a la costa y la planta de tratamiento y la planta de desaladora está justamente en la costa, viene con más temperatura y produce problemas de cambios de temperaturas en las bahías, y eso genera problemas también. Conclusión, efectos nocivos en los ecosistemas costeros, y eso hay cientos y cientos y cientos, si no miles de estudios que demuestran lo mismo. En otro estudio en Israel, también vertieron la salmuera directamente en la costa, y claro, obviamente exceso de salinidad cerca de las descargas, pero después se diluye. Nótese aquí este mapa. Ahora vean la escala, estos son 10 kilómetros, entonces son un par de kilómetros que como las costas, las olas van tirando todo para la costa, ahí se concentra y se generan problemas ecológicos, como habíamos visto en el otro estudio. Y claro, y esto va a depender de cuánta salmuera, porque hay plantas con menos productividad que producen menos daños, y plantas con más productividad, como la de Sorek, por ejemplo, que es 7 metros cúbicos por segundo, que producen más daños. Es un problema. Entonces, ¿cuál es la conclusión de muchos estudios que han salido recientemente? Los que destacan, esos que están ahí en negrita, es que lo mejor para el manejo de la salmuera es descargarla no directamente en la costa, sino que varios kilómetros mar adentro, ¿ya? Este es el típico caso en donde esto es en Israel, en uno de estos estudios que destacan ahí, en donde comparan la salinidad de la salmuera directamente en la costa con la salmuera puesta varios kilómetros adentro. Tienen incluso un sistema de difusión de la salmuera para que se vaya diluyendo más rápido, y se genera una pluma al final, y todo depende de qué tanta corriente marina, qué tanto se está moviendo el agua en el océano. Entonces, si es una bahía, por eso les digo, si es una bahía se generan problemas. Si es en mar adentro, ahí hay más corrientes y se va diluyendo, y después de cierta distancia se diluye y ya no hay diferencias significativas entre la descarga y el ambiente que lo rodea. Okay. Otro estudio interesante en Australia, aquí hay una planta desaladora, hicieron la descarga a 300 metros solamente de la costa, que no es mucho, ¿ya? Pero encontraron algo bastante interesante, que hicieron lo que hicieron fue aquí tenemos una evaluación. Los triángulos significan la biodiversidad de peces de la zona de descarga, los círculos es una zona de control. Podemos ver que tenían un sistema de calibración o línea base, después empezó la descarga e inmediatamente empezó a incrementar la biodiversidad de peces. Terminó la descarga y la biodiversidad de peces volvió a su estado normal que había antes. Entonces, hay muchas veces que esto de la desalación, pese a la mala reputación que tiene, puede ayudar mucho a los ecosistemas. ¿Ya? Otro estudio en España, 17 años de monitoreo, hicieron una salmuera. La salmuera lo que hicieron no fue descargarla mar adentro, sino que la descargaron en un canal de baja importancia ecológica, que yo encuentro que no existe eso, pero
El estudio se trataba de qué pasaba cuando se arrojaba la salmuera ya diluida en agua. Entonces hicieron investigaciones en invierno y en verano, en el 2003, 2008, 2013 y 2018, y estos fueron los resultados. Entonces, al comienzo no había problemas, empezaron los problemas, el A es el invierno y el B es el verano. No había problemas al principio, pero apenas detectaron problemas, hicieron cambios en las metodologías y en las formas en cómo se procesaba la salmuera y solucionaron el tema en invierno, ¿cierto? Ahora en verano pasó lo mismo. Vieron que había problemas de salinización, de exceso de salinización, lo fueron solucionando y de a poco fueron solucionando el problema mediante la intervención de la ciencia. Entonces, ¿cuál fue la conclusión del estudio? Los impactos ambientales se minimizan cuando existe estricta colaboración entre la ciencia y la industria. En Chile, hablemos un poquito de Chile. ¿Qué pasa en Chile? Tenemos el gran orgullo de tener la planta de tratamiento de agua potable más grande de Latinoamérica, Aguas Antofagasta, increíble. La minería, las proyecciones de la minería, es impresionante dentro de esta década, van a abastecerse muchísimo con agua de mar, y actualmente hay 24 plantas operando y 22 en construcción, según lo que yo averigüé. Pero tenemos este proceso, esta posición global única en Chile, ¿ya? Y Argentina también, que estamos cerca de la Antártida. La Antártida se está derritiendo a pasos agigantados, ¿ya? Tiene más del 60% del agua dulce del planeta está en la Antártida, pero se pierde más o menos un 1% de su volumen anual en promedio. Ahora se está perdiendo 6 veces más de lo que se perdía en el 1990, ¿ya? Pero pueden ver este gráfico cómo está disminuyendo el volumen del continente antártico. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? En más de 7.000 metros cúbicos por segundo de agua dulce que se va mezclando con el mar, adicionando que antes no pasaba. Estábamos hablando de que la planta desaladora más potente del mundo tiene 12 metros cúbicos por segundo, aquí estamos hablando de 7.000 metros cúbicos por segundo de agua, ¿ya? Y eso genera un problema, ha estado generando un problema. La corriente de Humboldt tiene una altísima productividad, y su salinidad se ha estado monitoreando por mucho tiempo, ahora con tecnologías, antes con otros sistemas. ¿Y qué pasa? Los estudios dicen que durante los últimos 100.000 años ha estado estable la salinidad de la corriente, pero desde los comienzos de la época industrial, desde 1950 en adelante, empezó a perder sal. Y eso está generando pérdida de la biodiversidad. Entonces, estamos generando por el cambio climático un problema ecológico por la falta de salinidad debido a la tremenda adición de agua dulce que está teniendo gracias a los efectos antrópicos, esta corriente de Humboldt. Y aquí tenemos un estudio interesante que se publicó en el 2015, que básicamente lo que te dice es la tendencia de las últimas décadas de la salinidad de los distintos océanos. Por supuesto que no hicieron nada con el Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo, donde están la mayoría de las desaladoras, pero veamos los océanos. Y podemos ver claramente que en Chile estamos en una posición del cual nuestra corriente de Humboldt, nuestro océano aquí, local, está perdiendo salinidad, ha estado perdiendo salinidad y se están generando problemas. Lo mismo con las costas de Argentina, lo mismo con las costas de Canadá y el oeste de Estados Unidos, etc. Entonces, se necesita adicionar sal a esa corriente para poder contrarrestar los efectos antrópicos del derretimiento de la Antártida. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la desalación en Chile? Primero que nada, todas estas medidas que habíamos hablado, que dicen que nos transforman en un país o en un territorio con mucha eficiencia hídrica, lo cual después de aplicar todas esas medidas puede que no sea necesario importar agua en muchas de las cuencas que tienen problemas de agua hoy en día, ¿ya? Entonces, eficiencia hídrica, sobre todo en la agricultura, y buena gestión, eso es lo primero. Segundo, unir esfuerzos con otros sectores. No se trata de que la agricultura haga toda la infraestructura y los costos para sus cultivos agrícolas, porque no se va a justificar. Tiene que ser
con esfuerzos con agua potable, agua municipal, la industria, el sector privado, la parte ecosistémica, el Ministerio de Medio Ambiente, todos los esfuerzos juntos para poder importar agua a las cuencas que sea necesario. La salmuera, maximizar los usos alternativos, obviamente, y desechar salmueras libres de contaminantes, ¿ya? Solamente sal hay que desechar. ¿Y qué hacer con eso? Vertirla directamente en la corriente de Humboldt y no en las costas. Pues ahí se incrementa la sal de la corriente de Humboldt, se regula la temperatura también con estos tubos subterráneos porque tenemos un mar muy frío, entonces ya no tendríamos ese proceso de la temperatura, y también se necesitan generar normas ambientales que puedan permitir, que puedan prohibir que la sal se vierta directamente en la costa. De las 22 desaladoras que hay hoy día, si yo pregunto cuántas de ellas verten su salmuera directamente en la costa, probablemente la mayoría, si no todas. ¿Ya? Entonces tenemos que, esta nueva constitución, el nuevo gobierno tiene que hacer normas estrictas que obliguen a las desaladoras a vertir su sal sin contaminantes, solamente sal, dentro de la corriente de Humboldt y no en la costa, ¿ok? Como hemos visto, se necesita obviamente un monitoreo ambiental permanente y mucha investigación. ¿Y por qué digo mucha investigación? Porque en los últimos años la cantidad de publicaciones científicas en términos de investigación relacionada con la desalación se ha incrementado, como pueden ver, asintóticamente. Esto fue el 2019, había más de 16.000, ahora estamos en el 2021, debe haber más de 18.000 o más, porque es asintótico, publicaciones científicas en términos de tecnología, economía, energía, medio ambiente, incluso la parte política social. Para el caso de Chile, ¿cuántas desaladoras instalar? ¿Dónde instalarlas? ¿Cuándo desalar? Entonces, ¿dónde instalarlas? Hay muchas zonas de Chile que tienen afloramientos subterráneos de agua dulce, y eso son partes ecológicas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero todo se soluciona si se hace, como digo, en la corriente de Humboldt, si se hacen tubos un par de kilómetros más adentro, y ahí recién se desala, se suelta la salmuera. ¿Cuándo? Si se hace solo en verano, o cuando sea que la agricultura está activa, o todo el año. Yo diría que todo el año. Volúmenes de descargas, mire, considerando la cantidad monstruosa de sal que está perdiendo Humboldt, yo diría que podríamos poner hasta 1.000, no hay límite, 1.000 desaladoras y no pasaría nada. Mientras más pongamos, de hecho, más vamos a ayudar a la ecología de la corriente de Humboldt, como hemos visto. Ahora, estrategias de descarga, se hace con estrategias de difusión, como lo hacen en Israel, en varios tubos, todo eso hay que investigarlo, ¿ya? Hay que hacer estudios, y lo más importante, los efectos en los ecosistemas. Si no es una solución ecológicamente viable, no es una solución, ¿ok? Ahora, en cuanto a educación, hay un problema global en general, según estudios, la población está muy desinformada sobre las consecuencias ambientales de la desalación, como que se enfatizan los casos malos y no se enfatizan muy bien los casos buenos. Y como podemos ver en esta presentación, la desalación es una solución que puede ser perfectamente viable ecológicamente, que puede incluso mejorar los ecosistemas, pero también puede destrozarlos. Entonces depende de cómo se esté gestionando el problema, la ciencia. También la población en general no confía en las grandes empresas desaladoras. Tenemos que entender que aquí la desalación no viene a aprovecharse de nosotros como país, sino que la desalación viene a solucionarnos un problema gravísimo que no vamos a tener otra opción. Entonces tenemos que tener buenas relaciones con ellos, tenemos que trabajar con la ciencia siempre metida en el cuento. No podemos dejar que lleguen y hagan las cosas, sino que la ciencia siempre tiene que estar involucrada para proteger nuestros ecosistemas, para maximizar el uso del agua, no solo para la agricultura, sino que también para la población en general, etc. Entonces, tenemos que empezar a hacer cambios de la dieta, y como digo, no extremos, no veganos, pero sí consumir menos, pues. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo mi correo para quien tenga preguntas, y aquí en Colorado School of Mine y todas estas instituciones a las cuales represento, estamos atentos a colaborar y a solucionar los problemas de agua del país. Muchas gracias.
Pablo, no te vayas todavía. Oye, yo sé que tú acabas de decirle que vas a dejar tu correo electrónico para responder las preguntas durante el día y las próximas jornadas, pero te puedes quedar unos minutitos para responder. Dale, por supuesto, todo por mi país. vale. Te hago la primera pregunta. Dice, Pablo, algunas investigaciones indican que la rentabilidad para la instalación de plantas desaladoras es hasta 50 kilómetros de distancia de la línea de la costa. ¿Qué sabes de eso? Y agradece ya de antemano la respuesta. Bueno, ese valor va cambiando año a año. Los Ujú. últimos par de años solamente es impresionante, sobre todo con este nuevo método de desalación in situ, que es desalar con estas pequeñas plantitas solares. Eso ya incrementa muchísimo la distancia en la cual se puede desalar. Los costos de desalación están disminuyendo cada año por los nuevos avances tecnológicos. Eh, 50 kilómetros, claro, es bastante, pero ahora se está haciendo muchísimo más. Como por darte un ejemplo, Arizona, que trabaja un horizonte de 100 años para recuperarlos, para solucionar sus problemas hídricos, está ya invirtiendo en desalación y eso es bastante más que 50 kilómetros. Pues desde el mar hasta Arizona hay muchísimo, tienen que pasar por México y todo eso. Muchas desaladoras en Chile son más de 50 kilómetros mineras y en todo el mundo. ¿Ya? Ahí podían ver en el mapa al principio que incluso países cercanos de África están desalando. No todos ellos desalan agua de mar, muchos desalan acuíferos salinos, pero sí, las tecnologías y los avances en la ciencia hacen posible que ya ese 50 kilómetros ya no existe. Es muchísimo, muchísimo más que 50 kilómetros ahora. El próximo mes va a ser mucho más y el próximo año va a ser mucho más, etcétera. Entonces, como les digo, los avances, la velocidad de avance de la ciencia y de la eficiencia hídrica y económica y energética de la desalación están avanzando a pasos agigantados que ya hacen posible que todo Chile tenga acceso a agua por desalación si se hacen bien las cosas. Fantástico. Una pregunta más, Pablo, y agradecemos también tu tiempo junto a nosotros. Oye, la pregunta dice así, ¿la agua desalada sirve para regar praderas para consumo animal? El problema es que para desalar agua, como insisto, hay que ser tremendamente eficiente. Entonces, si se quiere hacer algo así, hay que hacer uso de tecnología para que podamos regar lo mínimo y podamos perder lo mínimo por evapotranspiración. Pero sí se puede perfectamente. La cosa es hacerlo bien, hacerlo eficiente, ¿ya? Qué sé yo, por darte un ejemplo, el uso de hidrogeles, hacerlo de noche, control de la evaporación, utilizar especies de bajo consumo hídrico, pero de alta productividad. Pero como digo, e insisto, el principal, el secreto aquí es desalar para la agricultura, pero con una eficiencia que todavía no alcanzamos en Chile, pero que sí podemos alcanzar. Pablo, te agradecemos, te mandamos un abrazo a la distancia y como tú lo dijiste, vas a dejar ahí tu correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, te puede escribir. Un abrazo nuevamente, Pablo.